Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre Louis Hemslev. En la primera lámina podemos encontrar el índice, donde tocaremos los temas sobre quién es, qué hizo, los planteamientos teóricos desde el punto de vista semiótico, los aportes más importantes y una conclusión. Louis Hemslev nació en Copenhague, Dinamarca, en el año 1899, el 3 de octubre, y murió en el año 1965, el 30 de mayo. Fue un lingüista danés que se instruyó en conocimientos sobre lingüística comparativa en París, Praga y Copenhague. Louis fue uno de los primeros pioneros de la lingüística estructural y el fundador de la glosemática. También fundó el Círculo Lingüístico de Copenhague. Entre sus obras más relevantes escritas en danés y en francés están Principios de Gramática General de 1928, Prolegómenos a una teoría del lenguaje de 1943, El lenguaje, Una introducción 1963 y Ensayos lingüísticos de 1959. Hemslev se crió dentro de una familia de académicos y su padre fue un profesor de matemáticas. Louis Hemslev, ¿qué hizo? El profesor Louis Hemslev, junto con su compañero Viggo Brøndal, quien fue profesor de lingüística romántica en la Universidad de Copenhague, fundaron la entrevista Acta Lingüística en 1937. En esta revista se establecía que los elementos lingüísticos analizados se definen por sus relaciones combinatorias, de acuerdo con el modelo fonológico. Ambos profesores de la semiótica fundan el Círculo Lingüístico de Copenhague. En el Círculo Lingüístico de Copenhague existían dos comisiones de trabajo, una comisión para la fonología y otra para la gramática. Hemslev formó parte de la primera comisión en donde trabajó junto al profesor H.J. Uldal en la construcción de la fonemática o la teoría estructural de la utilización lingüística de los sonidos. Cabe destacar que esta teoría fue ilustre en el segundo Congreso Internacional de la Fonética con On the Principles of Phonetics en 1935. Los profesores Hemslev y Uldal se dedicaron a la elaboración de una doctrina paralela, la glosemática, la cual se dedica al análisis formal y estructural de los fenómenos gramaticales. En 1936, ambos conocedores presentaron un artículo escrito en común, Synopsis of an Outline of Glosemantics, y el profesor Hemslev presentó un escrito individual llamado Essai d'une théorie de Morphée, en francés, ante el Congreso de Lingüística de Copenhague en 1937. Entre las obras más destacadas de Hemslev figuran la primera obra del profesor, Principios de Gramática General, publicada en 1928, luego su segunda obra, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, publicada en 1943. Después tenemos Ensayos lingüísticos en 1959 y por último, El lenguaje, una introducción, publicada en 1963. Hemslev propuso una teoría lingüística la cual tenía como finalidad contribuir a la epistemología. Según su análisis, el signo es una forma y es posible describirlo de forma empírica. Para Hemslev, la semiótica es un sistema de signos más que una disciplina. La clasifica en denotativas, connotativas y metasemiótica. Es el pionero en la teoría de la glosemática, que profundiza algunas de las hipótesis propuestas por Searle. La glosemática otorga una función central a la forma lingüística y menciona que los elementos lingüísticos son determinados por relaciones combinatorias. El reconocido lingüista danés añadió dos caras más al pensamiento de Searle, las cuales son forma y substancia. La forma se refiere a la forma de expresión, mientras que la substancia de contenido y de expresión dependen de la forma y no existen de forma independiente. Es decir, para que ocurra la substancia, debe ocurrir la forma en primera instancia. La glosemática es una teoría formalista que pretende dar una descripción formal a los hechos de significación y explicar la idea de que la lengua es un sistema de valores, entendidos como entidades opositivas, relativas y negativas. Hemslev distingue entre tres niveles, donde Saussure solo veía dos. A la sustancia saussureana, la realidad semántica o fónica, independientemente de su lengua, la llama materia. A la forma saussuriana, de subdivisión, configuración basada en el principio de oposición, la llama sustancia. Y en tercer lugar, adopta el término forma para la red relacional que define las unidades, esto es, las relaciones que unen a una unidad con otras.
La relación entre estos tres niveles, materia, sustancia y forma, se realiza mediante la noción de manifestación. La sustancia es la manifestación de la forma en la materia. Al reinterpretar el principio saussureano de que la lengua es forma y no sustancia, Henslow reinterpreta también la afirmación de que las lenguas se caracterizan a la vez en el plano de la expresión y en el del contenido. Para salvaguardarla, Henslow, apoyado en el método fonológico de conmutación, abandona la idea de que el signo es la unidad lingüística fundamental, afirmando que los dos planos no son acordes, en el sentido de que entre las leyes combinatorias que conciernen a los fonemas y las que conciernen a los semas no puede establecerse correspondencia. Henslow crea una terminología particular, el elemento lingüístico revelado por la conmutación, pero definido formalmente, se llama glosema. Los glosemas de la expresión, correspondientes a los fonemas, se llaman cenemas. Los del contenido, comparables a los semas, son los pleremas. Como el signo saussureano, el signo hensleviano se funda sobre el binarismo. Se trata de una unidad constituida por la forma del contenido y una forma de la expresión, unidad establecida por la solidaridad llamada función semiótica. Substancia del contenido, pensamiento, y substancia de la expresión, cadena fónica, dependen exclusivamente de la forma y no tienen existencia independiente. La función semiótica instituye una forma en cada uno de sus dos functivos, el contenido y la expresión. Henslev emplea el término signo de la siguiente manera. Parece más adecuado emplear la palabra signo para designar la unidad constituida por la forma del contenido y la forma de la expresión, y establecida por la solidaridad que hemos llamado función semiótica. Propone una nueva concepción del signo, que es diferente a la noción de Charles Peirce, para quien el signo era la expresión de un contenido exterior al signo mismo. Otro aporte importante de Louis Henslev es que estableció que un signo es una relación constante de dependencia entre una expresión y un contenido. En estos términos, el contenido representa la masa amorfa del pensamiento y la expresión puede ser ejemplificada mediante una cadena de caracteres lingüísticos como en las palabras. La fonología también es un aporte importante, ya que fue clásicamente definida como estudio de las unidades distintivas de la expresión fónica. Los fonemas, determinadas por sus funciones en la lengua, constituye el estudio de las formas de la expresión, mientras que la fonética, que las estudia en sí mismo. Henslev también añadió las dos caras más a cada una de las caras de Saussure, tanto el contenido, que es significado, como la expresión, que es significante, tienen forma y substancia. El último aporte importante es que la función semiótica se establece entre la forma del contenido y la forma de la expresión, mientras que la substancia del contenido, el pensamiento, y la sustancia de la expresión, la cadena fónica, dependen exclusivamente de la forma y no tienen existencia independiente. Este homomorfismo entre el plano de la expresión y el plano del contenido abre las puertas a una semántica estructural. Para concluir, es importante resaltar lo siguiente. Henslev propuso una teoría lingüística que contribuye con la epistemología, y para él la semiótica es más un sistema de signos que una disciplina. Además, distinguió tres niveles en la fórmula de Saussure: materia, sustancia y forma. Saussure solo identificó dos. Entre los aportes más importantes de Henslev al concepto de estudio que es la semiótica, podemos obtener el signo hensleviano y la definición de fonología. Muchas gracias.